Mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Me llamo Orlando Rodulfo. Estoy aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela, donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor. Y yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche y salvado por su gracia desde ese día. Quisiera cantar una sola estrofa del himno 46 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. El Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y diole un Salvador. Y quien en Cristo creerá, de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Aquel que peca muere, así Dios sentenció. Mas Cristo por amor su propia vida dio, y quien en Cristo creerá, de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Quisiera leer en el Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, al Señor nuestro Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno osaba preguntarle. Bueno, que el Señor bendiga su palabra y pueda ayudarle a usted a entender su condición delante de Dios. Bueno, vemos aquí un cuadro de al Señor siempre lo acechaban los escribas, los fariseos, los saduceos, los ancianos, y eran muchos que tenían conocimiento de lo que era las leyes de Dios, pero ellos no practicaban ni guardaban ninguno de los mandamientos de Dios. Para poder guardar los mandamientos de Dios es imposible para el ser humano. Ellos tenían más de 633 leyes. Ellos no las guardaban todas. Lo que dice la historia secular, ellos tenían unas como mayores y otras como menores en lo que son las leyes de Dios.
Y la escritura es muy clara como lo dice, porque no hay ni un justo ni aun uno. Y para poder guardar la ley de Dios, tienes que amar con un corazón sincero, como lo hizo el Señor. El cumplimiento de las leyes está en el amor. Y el único que pudo sujetarse a las leyes divinas y a la voluntad de Dios en total completamente, fue el Hijo de Dios, porque vemos su grande amor, que Él quiso entregar su vida por nosotros. El que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, lo dice una carta, en una de las cartas en Corintios. Voy a leer mejor la cita. Al que no conoció pecado, está en Corintios 5, versículo 25. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, en la persona del Señor Jesucristo. En estos tiempos no es mucha diferencia a lo que hacían estos escribas, que tenían conocimiento y ellos mismos escribían y tenían conocimiento. Él fue osado y le hizo una pregunta al Señor, y el Señor le respondió con el primer mandamiento. Lo podemos leer en los libros de Deuteronomio, también lo dice, y dice: oye Israel, dirigiéndose a la nación de Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él tenía al mismo Dios de frente, pero él estaba como probando al Señor, que eso es lo que ellos hacían. El Señor, ellos tuvieron al Señor cerca, pero nunca entendieron que Él fue a salvar las almas. Ellos estaban escogiendo las leyes que ellos podían sujetarse, y vemos que a través de todas las escrituras del Nuevo Testamento, ellos siempre le hacían preguntas osadas al Señor, pero el Señor les contestaba sabiamente y con la misma palabra de Dios. Entonces vemos que el Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Entonces el Señor le dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El escriba vio que el Señor le respondió bien, y dijo: a la verdad dicho, uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Al amarle de todo corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El Señor pudo amar al prójimo y todavía ama a la humanidad perdida, y ama al pecador, porque Él quiere que se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Lo que te quiero explicar en pocas palabras es que ellos decían supuestamente que guardaban la ley, pero ellos no amaban a su prójimo. Ellos, habían diferencias en sectas, y ellos trataban de guardar algunos puntos de la ley, pero en el amor de ellos en el corazón no lo tenían. Entonces el Señor dijo: primero amarás a tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si este primer mandamiento lo fuesen cumplido en realidad, o lo cumple el ser humano, se le hace más fácil el segundo mandamiento, porque dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El ser humano no se ama a sí mismo.
y el pecador, hay egoísmo en su corazón. Entonces no puede, al no cumplir el primer mandamiento, no puede hacer el segundo mandamiento, no puede amar al prójimo. Y vemos que ellos crucificaron al Señor, y vemos muchos casos en que ellos apedreaban, por ejemplo, a las mujeres que caían en el mismo acto de adulterio. Ellos las apedreaban, ellos no amaban a su prójimo, y vemos que en muchos puntos de la ley ellos no podían sujetarse. Y así mismo está ahorita el pecador. Quiere justificarse delante de Dios, y por buenas obras, por buenos actos de bondad en algunas partes, pero usted no va a poder amar a su prójimo en su totalidad. Y usted, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Y cuando uno se va al libro de Gálatas, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo, y que por la ley ninguno se puede justificar delante de Dios. La ley no es de fe, sino dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Una persona que trate de vivir guardando la ley, va a vivir incómodo, porque siempre, o va a vivir amargado, porque siempre va a faltar en algún punto de la ley. El apóstol Pablo era un hombre estricto, conocedor de la ley, instruido bajo los pies de Gamaliel, y él pudo entender que ningún ser humano podía guardar toda la ley, ni puede sujetarse a Dios, guardar sus mandamientos, todo, no puede. ¿Por qué? Porque es un pecador y siempre va a faltar a las leyes divinas de Dios. Por un solo punto de la ley, Dios puede juzgar a un pecador. Entonces pasa toda su vida tratando de decir que puede agradar a Dios. No lo va a agradar, porque la misma escritura señala que todo lo que hace el pecador no es agradable delante de Dios. Así hagan hasta buenas obras de caridad, aunque el Señor se agrada de las cosas amables que hace otro hacia su prójimo. Pero si falta en un solo punto de la ley, ya es transgresor de la ley de Dios. Entonces ningún ser humano la puede guardar. Por eso Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La salvación es un regalo que Dios le da al pobre y triste pecador. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque ningún ser humano puede guardar y puede amar a su prójimo como lo hizo el Señor y como lo está haciendo, porque el Señor sigue amando al pobre pecador. Entonces, en el Antiguo Testamento también señala la gracia de Dios hacia el pecador. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay quien invoque su nombre que se despierte para apoyarse en ti, por la cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en nuestras maldades. Aquí se estaba dirigiendo a la nación de Israel. Ellos eran pecadores, todos son pecadores, todos somos pecadores, pero nosotros hemos sido justificados por la fe, porque la paga del pecado es muerte, es irremediable. Ningún ser humano puede guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor
la pudo sujetarse y guardar los mandamientos de Dios, porque él tenía en su corazón el amor en su corazón, y por eso él quiso entregar su vida por la de nosotros viles pecadores. Él pudo guardar toda la ley. Usted no, amigo o amiga que no es salvo. Como le leí en Romanos, porque la paga del pecado es muerte, separación total con Dios. Mientras está en vida, usted tiene oportunidad de entrar por la puerta, y recibir la dádiva de Dios. Es un regalo gratuito, un regalo que usted no se merece. Es la salvación, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, este escriba que yo te leí, el Señor al finalizar la escritura dijo: entonces Jesús, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno sabe preguntarle. Él podía tener el conocimiento, él podía haberle contestado bien al Señor. Pueda que la persona tenga hasta buenas intenciones en su corazón, quiera tratar de obedecer a Dios en su propia fuerza, en sus propios pensamientos, en lo que quiera agradarle. Ellos tenían 600 y tantas leyes, no la podían guardar, porque por eso te quise leer en Gálatas que la ley no es de fe, sino dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Si usted trata de estar guardando toda la ley de Dios, no va a poder centrar su mirada en el Señor Jesucristo. Usted puede hacer que esté cerca de conociendo, escuchando el mensaje de salvación, como le dijo Jesús a este escriba. Le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Usted puede ser que no esté como este escriba, no está lejos del reino de Dios. Puede tener conocimiento de la palabra de Dios y todo. Como le dije, pueda tener buenas intenciones, como el joven rico, como hay casos en Hechos de los Apóstoles, a donde habían hombres que eran dadivosos. Vemos el caso de Naamán el sirio. Era un hombre bueno con los de su nación. Dios se agrada de eso, pero eso no es garantía de salvación. Tiene que arrepentirse, creer en el Señor para que sus pecados sean borrados, y el Señor y el Dios Padre lo vea en la persona del Señor Jesucristo, porque aún salvado por la gracia de Dios, todavía nosotros faltamos delante de Dios, pero Él cubrió todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No es que nosotros practicamos el pecado, sino es que no podemos decirle que no pecamos, porque si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Entonces, cuando ya nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, la evidencia del Espíritu Santo más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque el Señor nos redimió, nos salvó. Tenemos el Espíritu Santo y el Padre nos ve en Él. ¿Por qué? Porque fuimos reconciliados con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. Pero si usted está tratando de guardar mandamientos, leyes, deja de hacer aquello, va a vivir por las leyes, no va a poder ser salvo nunca, sino que se va a responsabilizar más delante de Dios por su pecado, y va a cargar más pecado, y va a sentir el peso de su pecado, porque la justa ley de Dios va a revelar que Dios es santo y que usted es un pobre y triste pecador perdido. Eso fue lo que yo
pude entender que estaba perdido y que mi único que me podía salvar era el Señor Jesucristo. Y el 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche me arrodillé y le clamé a Él por salvación. Señor, sálvame, soy un indigno pecador, sálvame, no quiero ir para ese lugar de condenación. La palabra de Dios fue quebrantando mi corazón. Ojalá esté quebrantando tu corazón, puedas entender que puede hacer que estés muy cerca del reino, pero que tal vez no puedas entrar, como aquel malhechor, los dos malhechores que murieron al lado del Señor. Uno aceptó su parte de culpa, reconoció y el Señor le salvó y murió, y el mismo Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La salvación es inmediata. Al creer de todo corazón, reconociendo que eres un pecador y llegando a Él, Él te va a salvar inmediatamente. Y si mueres, inmediatamente tu alma va al cielo. Pero si mueres también en tus pecados, tal vez ese escriba, conociendo, estaba cerca del reino de Dios, el mismo Señor se lo dijo, pero no creyeron en Él, y si murieron en esa condición, su alma inmediatamente abre los ojos en el infierno, o para el cielo o para el infierno. Si crees en el Señor Jesucristo, la garantía de salvación es el Señor, no somos nosotros. Es el que vive, es el que te va a salvar, y tu salvación es personal. No seas como este escriba, tratando de sujetarse a todas las leyes divinas de Dios, porque no vas a poder. Tendrías que amar a todo tu prójimo, tendrías que soportar todo lo que te hagan, y tendrías que amarle de todo corazón, sin ningún doblez en tu corazón, y ningún ser humano lo puede lograr. Solamente fue el Señor, porque en Él no había pecado. Él fue el único justo que pisó la tierra aquí y agradó a Dios desde hasta muerte en cruz. Amigo o amiga que no eres salvo, entra por la puerta. El Señor es el único que te puede salvar. Él murió por todos los pecadores del mundo, pero es para los que creen en Él, que obtienen salvación y vida eterna, que quieran dejar su vida de pecado aquí en la tierra y creer en Él y seguirle a Él por la fe, y tener seguridad cuando tenga un encuentro personal. Cada persona que entra por la puerta tiene seguridad de su salvación, porque la salvación es personal, no por obra para que nadie se gloríe, no por pertenecer a un grupo, una congregación y practicar algunas cosas de la escritura, y nunca vas a poder obedecer a Dios en su totalidad. Tienes que creer en el Señor y depender de su gracia salvadora, como te leí en Romanos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.